En nombre del Consejo de Administración de ADM y de su presidente, como decía Humberto, no nos puede acompañar porque está en el exterior, le damos la bienvenida. Ustedes saben que ADM, como todos los años electorales, organiza estos ciclos donde podemos recibir a los candidatos presidenciales y escuchar de primera mano cuáles son sus propuestas. Hoy es un caso muy especial porque el candidato a presidente que hoy nos acompaña ha estado muchas veces en ADM en sus distintos roles. Podemos decir, y así lo sentimos, como que es un amigo de la casa de tantas veces que ha estado acá y siempre en muy buenos términos. Así que les pido que recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Daniel Martínez. Y le vamos a entregar, como recuerdo de esta ocasión, un cuadro de un pintor compatriota. Bueno, buenos días a todas y todos. Un placer estar nuevamente acá. Es cierto, hemos estado con varios sombreros. Bueno, en mi vida he tenido diferentes sombreros. Aquella teoría de los diferentes sombreros de gestión empresarial, en mi caso, por la diversidad de cosas que he hecho, podría ser bien aplicada. Pero bueno, agradecemos porque siempre ha sido un ámbito donde poder uno expresar los puntos de vista, las propuestas o hacer balances de por qué se están haciendo las cosas, con qué objetivos, en qué marco, con qué metodologías, que es lo que siempre hemos buscado hacer, ¿no? Algunos me han escuchado en diferentes roles desde hace mucho tiempo. Saben que si hay algo que me ha obsesionado en toda mi vida, también en mi actividad empresarial privada, lo fue el buscar tener una visión estratégica, saber hacia dónde uno va y después tener la capacidad de retroalimentar en base a los datos objetivos de la realidad, ir cambiando los procedimientos, lo que hacer, pero siempre teniendo muy claro hacia dónde ir. Hoy nosotros vamos a centrar, si bien ustedes van a ver, vamos a hacer una introducción que va a abordar los ejes, va a mencionar los ejes globales de la campaña, nos vamos a centrar en la reactivación de la economía y el empleo, justamente para una transformación productiva sostenible. Que hay en parte, si quieren, un resumen de lo que voy a decir y hacia dónde apunta cada cosa que vamos a mencionar y proponer, va para ese lado. Vamos a empezar por Uruguay en el mundo. Creemos que todos sabemos, no decimos nada nuevo y no vamos a detallar mucho, estamos en un contexto global complejo, incierto y cambiante. La revolución tecnológica, los problemas geopolíticos y guerras comerciales, bueno, generan un cambio con un nivel de incertidumbre que pocas veces en la historia ha visto la humanidad. En particular, aquello que en realidad uno lo decía hace años como parte de una idea y de un discurso, que era que el mundo que nos toca vivir cada vez es menos y la riqueza de un país es cada vez menos los recursos naturales, cada vez más el poderío, la capacidad de generar riqueza, de vivir con calidad. Una nación depende cada vez más del conocimiento. Eso hoy por hoy ha tenido y va a seguir teniendo un nivel de aceleración impactante, a tal punto que ese nivel de aceleración determina que se calcule que 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a trabajar en oficios o en tareas que hoy no existen, con lo cual no solo tenemos el problema de los niños que hay que formar en estas generaciones que están naciendo, sino la recapacitación de mucha gente que tal vez en pocos años su saber hacer, su oficio, su profesión, su experiencia no le va a ser útil para trabajar. Por lo tanto, hay una transformación tecnológica que tiene un fortísimo impacto laboral. Ni que hablar, no vamos a dar detalles, estamos sufriendo todos, y no solo sufriendo porque el humo haya llegado al Uruguay, sufriendo porque es el pulmón del planeta, los incendios en el Amazonas, o el hecho de que promedialmente cada habitante del planeta se coma en micropartículas un poco más de medio kilo promedialmente de plástico todos los años, situaciones que en definitiva terminan afectando la misma viabilidad del planeta, porque ni que hablar sobre todo con la emanación de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, el cambio climático. En un marco donde la concentración del conocimiento en el mundo cada vez se da mucho más fuertemente,
Y no solo la concentración del conocimiento, de la innovación tecnológica, la capacidad de hacer cosas diferentes y por lo tanto de ser más competitivo, sino además que los recursos financieros también se concentran cada vez más en pocas empresas y pocos países. Hay algunas empresas que hay que sumar decenas de países y algunos no tan chicos, el Producto Bruto Interno anual de unos cuantos países para llegar a lo que es la facturación de algunas empresas hoy en el mundo. Y como decíamos, una profunda batalla geopolítica global por el acceso a mercados que hoy están librando principalmente Estados Unidos y China, que bien sabemos los impactos que ha tenido en particular en los precios de algunos productos de importancia en lo que es la canasta exportadora de nuestro país. Creo que eso implica definir una visión estratégica y ahí podemos aferrarnos al pasado, ponernos a mirar solo para adentro y ver de qué forma hacemos un poquito mejor lo que ya hacemos. Es una forma, yo creo que es la forma del fracaso, de la derrota. Buscar culpables, la culpa la tiene fulano, ¿no? Y la otra es convertir los desafíos en oportunidades para consolidar justamente un modelo de desarrollo sustentable en el marco de esta nueva economía global, pero eso sí, como pensamos y estamos convencidos, tanto desde el lado de los valores que tenemos como seres humanos, como personas, como políticos y como seres humanos, pero también en el marco de un proyecto nación que creemos que es la única forma, poniendo en el centro al ser humano y en la armonía con el entorno. O sea, el desarrollo con sustentabilidad, haciendo foco y centro en el ser humano. Esto implica avanzar hacia alcanzar un país abierto y que pueda considerarse como modelo del siglo XXI. A mí me gusta decir, y no es para pasarle la mano a los gallistas, pero creo que es así, uno aprende a reconocer que los uruguayos somos el producto de muchos aportes de grandes hombres y de colectivos que construyeron este hermoso país, sobre el cual creo que todos nos debemos sentir orgullosos, pero sin duda los primeros 20, 30 años del siglo XX configuraron ese modelo de país que hoy nos sentimos orgullosos. Porque a su vez era un mundo que empezaba a cambiar, que venía de una situación de país tremenda, terrible, 70 años llenando de sangre los campos de la patria, 70 y pico de años en guerras civiles, y se construyó entre los viejos criollos más las nuevas generaciones de inmigrantes que llegaban un modelo de nación, con un modelo de desarrollo, un modelo de tolerancia, de convivencia, que nos puso de cara a este país que aún nos sentimos orgullosos de pertenecer, donde, lo vuelvo a decir, contribuyeron hombres de distintas filosofías, de distintas banderas políticas, pero sobre el cual configuramos un modelo. Hoy tenemos el desafío, ante este mundo cambiante, de recrear. Justo, mirá, está Fernando ahí. Cuando dije el vallismo se va a poner feliz. No te había visto, que coste. Pero no tenemos que reconstruir esa nueva utopía, esa nueva base de desarrollo nacional en base a las realidades complejas sobre las cuales hoy nos enfrentamos. Dentro de esa visión estratégica tenemos 5 claros primeros objetivos. Vamos a centrarnos en el tercero, pero permítanos mencionar todos para entender de qué forma hay una globalidad en los principales objetivos para avanzar hacia ese modelo de país que planteamos. Primero, revertir las distintas formas de violencia y la inseguridad ciudadana, avanzando hacia una sociedad que valore la convivencia y la diversidad. Creo que todos tenemos claros que tenemos un problema en la convivencia, tenemos algunos problemas en cuanto al reconocimiento de la diversidad general, pero que es un objetivo nación. Las naciones que han logrado dar un salto de calidad en los últimos 40, 50 años, avanzando de escasa capacidad de generación de riqueza por habitante a importantes niveles de Producto Bruto Interno por habitante por año, son naciones que han logrado también estabilidad, redistribución de riqueza, diversidad, tolerancia y convivencia. No hay vuelta que darle. No hay un solo ejemplo. Miren Finlandia, miren Corea, miren Nueva Zelanda, miren el que quieran de esos países que hace 60 años, 70 años tenían un Producto Bruto Interno per cápita menor que nosotros, con niveles de redistribución de riqueza peores que nosotros, y hoy están muy por arriba. O sea que es parte de la convivencia y la diversidad, y por la solución del problema, su reflejo, la seguridad, ni que hablar. Segundo, reducir las brechas socioterritoriales y las situaciones de pobreza que existen, que aún persisten, claramente. No nos sirve que haya un grupo, un segmento, un sector de la sociedad que mejore su nivel. Necesitamos que todo el mundo
a nivel de educativo, de tolerancia, de convivencia, de capacidad de hacer cosas diferentes, de emprendedurismo, sea toda la sociedad la que avance, y para eso hay que eliminar los focos socioterritoriales que aún persisten de pobreza y de vulnerabilidad, que evidentemente ya no son a los niveles desastrosos del 2004, donde había casi, bueno, 1 de cada 3 uruguayos estaba bajo el límite de pobreza, pero siguen existiendo enclaves socioterritoriales con problemas específicos. Ustedes ya saben, tenemos propuestas para eso, no las vamos a desarrollar. El tercer punto de los objetivos es lo que vamos a concentrar hoy: transformar la matriz productiva para avanzar hacia una economía que agrega valor agregado, a partir del conocimiento y el uso responsable de los recursos naturales, generando nuevos puestos de trabajo. Eso no lo voy a desarrollar porque va a ser la esencia de lo que vamos a ampliar. Cuarto, transformar el sistema educativo para garantizar la incorporación de conocimientos y habilidades claves e igualar las oportunidades. Y acercarnos a igualar, yo diría también, el punto de partida. Pero bueno, ya por sí este tema también sería como para toda una charla. Y quinto, dotar al país de un Estado eficaz, eficiente, dinámico, transparente y al servicio de la gente. Como yo traduzco, es ni un Estado ni gordo, ni flaco, ni chico, ni grande, un Estado inteligente, al servicio de la gente y focalizado en respaldar y liderar y acampanar, proteger, pero en definitiva a ese proyecto país que queremos crear. Bueno, por suerte nosotros entendemos que ha habido durante los últimos 14, 15 años un manejo económico responsable. Rápidamente, porque son números que todo el mundo conoce, se aprovechó un contexto favorable para crecer y repartir. Aquel viejo tema, hay que dejar crecer la torta para repartirla, como tantas veces escuché cuando era dirigente sindical de parte de las autoridades, o hay que hacer crecer la torta y simultáneamente repartir. Los últimos gobiernos, en un manejo responsable, pero a su vez con un eje muy centrado en el ser humano y en el desarrollo equitativo de la nación, emparejar para arriba, hacer crecer, pero permitir que todo el mundo mejore, optó por la segunda hipótesis. Y eso se refleja claramente, ahí está la gráfica de la caída de la pobreza del 2006 al 2018, y se marca también la otra gráfica que tiene por un lado el crecimiento económico, que es la línea roja ascendente, y la reducción del índice Gini, que ustedes saben que es por lo menos, no sé si el único, mejor dicho, no es el único, pero es el indicador más usado para mostrar la distribución de riqueza y la igualdad en una sociedad. Mire que hay pocos países que en la historia, en un periodo tan corto de tiempo, hayan bajado 8 puntos. Ustedes saben que bajado, en el caso del índice Gini, es mejorar. Cuanto menor es el índice Gini, más redistribución de riqueza hay. Bajamos básicamente de 0,46 a 0,38. Y lo vuelvo a decir, pocos ejemplos en el mundo. Pero también ha habido claramente, y creo que está bien, electoralmente hay patente de corso, ¿verdad? Mucha gente dice cosas que a veces son muy alejadas de la realidad, ¿no? Cuando yo escucho 15 años de viento de cola, yo digo, de repente alguna gente no estaba en el país cuando las crisis hipotecarias, o no estaba en la debacle y el inicio de la ralentización, de la disminución del crecimiento económico y la guerra geopolítica y comercial que ya del 2014, 2015 en adelante viene conmoviendo al mundo. Por eso, acá se ve claramente Uruguay comparado con la región, lo que ha sido el crecimiento del PBI, permanentemente crecimiento, hoy con el enlentecimiento, pero ni que hablar que con respecto a la región, con lo que influye en la región hoy, y con lo que influye hoy menos. Hace 15 años para atrás influía mucho más. Ha habido políticas para lograr mayores clientes, diversificar la producción y tener políticas mucho más abiertas al mundo. Pero ahí claramente, en la secuencia de años, se muestra cómo se creció de forma permanente, sufriendo el impacto, como hoy lo sufrimos, de las incertidumbres y del cambio de los paradigmas en el mundo, pero avanzando. Uruguay ya no solo, eso es interesante esta gráfica, no solo mantiene su grado inversor, sino que aparte su riesgo país es menor al promedio de los países emergentes. Ustedes miren ahí lo que es el riesgo país, obviamente vemos una línea recta en el caso de la curva de más arriba, que es Argentina, lamentablemente, creo que a nadie nos gusta lo que está pasando al pueblo argentino, pero también tienen Brasil, pero tienen el promedio ponderado de los países emergentes que tenemos grado inversor, y Uruguay está por debajo, o sea, tenemos menos riesgo país que el promedio de los países emergentes. Por lo tanto, por más que se quiera decir un día sí y un día no, que ha habido un manejo irresponsable de la economía,
por suerte, los números hablan más que 10.000 discursos y 10.000 declaraciones de prensa. La deuda neta se mantiene estable y en niveles manejables. Creo que de vuelta, todos tenemos claro, una cosa es la deuda bruta, pero lo que importa es la deuda neta, deuda bruta menos reservas, que también te marca la capacidad de cumplimiento de los compromisos de deuda, que por suerte los tenemos muy cubiertos en los próximos años en el escenario que se viene. Y aparte, el tema de que la mayor parte en moneda nacional, de todo un poco, que son factores importantes. Y para terminar rápido con esta parte, bueno, en definitiva, sabemos que no todo es color de rosa. Primero, porque el mundo nos impela, nos empuja a un desafío descomunal, que lo vuelvo a plantear, tiene que ser un desafío para encontrar nuevos caminos y no para achicarnos ni para ponernos a buscar culpables de las situaciones a las cuales nos enfrentamos. En el mundo hay una economía estancada y en particular Uruguay también ha habido una ralentización debido a este contexto global complejo y a una brutal crisis en la región. Y además, es cierto, lo vamos a ver, tenemos una crisis, una situación fiscal que nos lleva a desafíos y a tomar medidas. Sin embargo, estamos convencidos que la expectativa es alentadora. Primero porque creo que no es lo mismo enfrentar una situación, una coyuntura internacional con un país que había hace 15 años, y en particular hace 17, cuando la crisis del 2002, no es lo mismo que con un país que tiene los números y la estabilidad que tenemos, aunque reconocemos que la situación fiscal es preocupante, pero tiene un marco de estabilidad que obviamente prefiero, no sé si de repente alguno prefiere enfrentar el mundo al cual estamos insertos estando en Argentina. Yo creo que todos, o en Brasil, creo que todos vamos a decir cuánto mejores están en Uruguay, ¿no? Entonces, porque justamente, salvo el déficit, todas las variables económicas son positivas. No es que la gente Standard & Poor's, Moody's, Fitch se levantan y cuando justo los días que miran Uruguay se levantan de buen humor y deciden calificarnos bien. Me parece que pensar eso es creo que poco inteligente, ¿verdad? Es porque hay sustentos de la macroeconomía que dan confiabilidad en lo que pasa en Uruguay. No hay vuelta que darle. Estamos en época de campaña electoral, lo vuelvo a decir, hay gente que adquiere patente de corso para decir cosas que a veces son muy lejanas a la realidad, y está bien, es parte del juego democrático, pero los números, la realidad, son lo que son. Hay algunos elementos positivos. Días atrás, la baja de interés de los intereses de Estados Unidos hace que inversores pasen a buscar países con estabilidad, grado inversor, certezas para invertir, y creo que si bien no va a ser algo que lo vamos a ver la semana que viene, es un marco en el cual hoy hay capitales que ante la baja rentabilidad de su inversión en la Reserva Federal por la baja de tasa de Estados Unidos salen a buscar países con certezas, con cumplimiento de contratos, con justicia independiente, con bajo nivel de corrupción, todo lo que hemos construido todos, empresarios, trabajadores, sociedad, partidos políticos, todo el mundo a lo largo de nuestra historia. Después, el tratado con la Comunidad Económica Europea creemos que es muy importante, y el EFTA son dos elementos que nos abren un montón de posibilidades. Ya vamos a ver inclusive lo que ha sido el crecimiento del comercio con la región, con la Comunidad Europea, cuántas veces se ha multiplicado en diversos países, una vez que lo firmaron, cuántas veces se ha multiplicado. Es interesantísimo, porque hay que mirar la realidad, la práctica, lo que ha pasado en otros países. Ha vuelto a subir la inversión directa extranjera directa, que había caído a valores había caído bastante en los últimos tiempos. Hay un paquete de proyectos público-privados de 2.000 millones que están recién empezando y que sin duda va a tener un impacto en la economía. De paso, permítame hacer un aviso publicitario. De la misma forma que las obras en Montevideo hoy hacen casi a 3.000 obreros de la construcción trabajando en obras nuevas, no las rutinarias, que están trabajando gracias a ese paquete de inversión de más de 600 millones de dólares en el quinquenio. De la misma forma, y creo que acá hay empresarios de la construcción que bien lo saben, hay 3.000 obreros de la construcción más en obras para la Intendencia de Montevideo, y no en obras rutinarias, en obras, proyectos nuevos. Obviamente, 2.000 millones de dólares solo en proyectos público-privados van a tener un impacto favorable en el trabajo, en la economía, en el derrame en la sociedad. Luego viene la mayor inversión de esta historia, 3.000 millones de dólares, con su impacto permanente. Una vez que esté en producción estándar, va a impactar un 2% del Producto Bruto Interno actual.
Entre trabajos directos e indirectos en la cadena forestal, la parte industrial, la parte forestal, se calcula unos 8.000 puestos de trabajo o más. Obviamente, si tenemos capacidad de, además, desarrollar proveedores que cosas que hoy se importan la hagan uruguayos, ni que hablar que va a ser mucho más, y además va a ser trabajo de calidad, con desarrollo tecnológico, y que sin duda esto va a derramar, como todos sabemos, en el resto de la economía. Y aparte, algo interesante, importante que queremos destacar, va a derramar en algunas de las zonas socioeconómicamente más deprimidas del Uruguay, con Producto Bruto Interno per cápita por año más bajo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para recuperar la inversión y el empleo en este marco desafiante, con fortalezas, con buenas noticias, pero también con debilidades, con problemas? Primero, corregir la trayectoria del costo público, si anunciamos que lo íbamos a desarrollar, corregir los costos internos y tercero, realizar una profunda transformación productiva. Creemos que tenemos que avanzar hacia una nueva gestión presupuestal, ¿no? Y para eso queremos generar una transformación del Estado, impulsando una nueva gestión que se basa en, primero, rediseñando el presupuesto, cambiando la lógica incremental. Lo hemos dicho, no existe la magia, en economía, matemáticas, en la bella ingeniería no existe magia, es todo números y realidades. Tenemos un déficit fiscal elevado que hay que bajar, y claramente ahí hay algunas herramientas que inciden en algún lugar después de la coma, no es lo determinante. Obviamente la austeridad, que para mí no es un problema de shock, hay que educar en la ética de la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, lo que implica ser austero, que cada funcionario, servidor público más que funcionario público, debe cuidar cada peso, y cuidar cada peso no es solo no malgastar, es también saber que lo que invierte va en un sentido de lograr un logro y después revisar y valorar si se alcanzó la meta o no. Eso es austeridad. Y no es un shock, es algo sistemático y que hay que lograr y que hay que educar para lograr tener gente que realmente sea servidor público y no simplemente funcionario público. Pero eso, la transversalidad que vamos a hablar, también va a evitar lo que a veces se da, que diferentes áreas del Estado abordan el mismo tema y lo que para mí es peor, que ni siquiera yendo todo para el mismo lado, con los mismos objetivos, que es peor. Por un lado iba a haber algún ahorro, estos dos ahorros, austeridad y transversalidad en la gestión, van a incidir en el déficit fiscal, en reducir lugar después de la coma, 0,1, 0,2, pero hay que hacer todo. Lo más importante es hacer y de asumir el compromiso de que la economía debe crecer más que el gasto público. El gasto público tiene que crecer menos que la economía. Por lo menos en la media tiene que haber para lograr achicar la brecha y reducir el déficit fiscal. Parte de eso, otro elemento fundamental para nosotros es el armado de un presupuesto por programa o por proyectos. Diciéndolo en criollo antiguo, esto quiere decir romper las chacras, entender que no hay tema que pertenezca a un ministerio, a un área del Estado, todos los temas involucran a diversos sectores y en general parte del problema que tiene el Uruguay es ese. Cada uno agarramos la pelota y es mía, no te la presto, y acá un equipo de fútbol gana cuando hay un maestro Tavares que hace que jugar en equipo, ¿verdad? Se trata de eso, funcionar en equipo, saber que hay que hacer un presupuesto por programa, por proyectos, el actual sistema de presupuestación por incisos. Yo tuve 5 años en la Comisión de Presupuesto, 2 presidí la Comisión de Presupuesto, tenés que dedicarle la vida para entender al presupuestar por inciso, para ¿qué objetivo está cumpliendo la decisión que tomas? O sea, te perdés. Como vas al detalle de cada inciso, de cada área dentro de un ministerio, es casi imposible. Tenés que mirar para atrás qué tuvo, qué no tuvo, cuáles son las metas, si tiene metas o no tiene metas. No. Hay que tomar un programa, desarrollo productivo de las pymes, eliminación del problema, o sea, avanzar hacia la solución del problema de primera infancia. Eso es un programa. Y en ese programa, en ese masa de dinero que se dedica a eso, hay varios ministerios que tienen recursos, además de la bolsa propia que tiene el programa. Es una forma diferente, conceptualmente diferente. En buena medida fue lo que hicimos en la Intendencia, gestión por proyectos. Formamos una unidad de gestión de proyectos, capacitamos más de 400 técnicos, 70 líderes de equipos y tenemos muchísimos proyectos, decenas de proyectos en los cuales tienen un equipo donde hay gente de muchas áreas, cada una vinculada de una forma u otra al tema que se quiera resolver, aportando, y un líder de proyecto. Y cada uno de que está en esa área, unos vienen de
un departamento, otro de otros y otro de otros, pero para el proyecto responden al líder del proyecto. Que eso en definitiva es un diseño y gestión transversal de políticas públicas, que creo que es la forma moderna, también algunos le decimos estructura matricial, es la forma moderna de lograr encarar los problemas y trabajar en base a objetivos, y no en base a un mar de asignación de recursos e incisos donde los objetivos no quedan claros. Creo que también esto implica instrumentos modernos para la gestión de los proyectos y que sea por resultados. Hay herramientas, hay que utilizarlas. Esa educación y esa profesionalización de nuestros servidores públicos y las herramientas que usan es fundamental. Y nuevos instrumentos para seguir ampliando la transparencia y la rendición de cuentas. Eso creo que es fundamental. Hoy por hoy el gobierno electrónico contribuye muchísimo, pero lograr la transparencia de que los ciudadanos puedan ver la asignación de recursos, a dónde fueron, ver por qué fueron, cuál era el objetivo de que fueran para ahí y luego controlar el cumplimiento de las metas y objetivos. Vamos a trabajar también en la reducción de los precios internos, cosa que obviamente implica todo lo que es el sector no transable de la economía, energía, agua, telecomunicaciones, transporte, salud, entre otros. Que ahí hay dos formas, ¿no? O sea, primero la mejora de las capacidades públicas de regulación. Ahí el papel de los organismos reguladores son determinantes, porque primero el organismo regulador defiende la competencia y tiene que proteger al ciudadano. ¿Tá? Y ahí tenemos que sin duda avanzar en este sentido. Y ahora vamos a ver algo que es colateral a esto, que vamos a transformar la gobernanza de las empresas públicas para trabajar en reducción de tarifas y generar aún más eficiencia y transparencia. ¿Qué implica fijación de nuestros objetivos en cuanto a la fijación de tarifas? Creemos que tiene que ser de forma transparente, por múltiples razones. Primero porque manejamos la plata de la gente y son costos no transables y por lo tanto impactan siempre en la economía y en el ciudadano, no solo en el funcionamiento de sean empresas grandes, pequeñas o medianas, sino en los propios ciudadanos, sino que además también es cierto que generan, para uno poder evaluar el funcionamiento, la excelencia de un organismo, uno tiene que poder comparar. Y cuando hay muchos elementos que distorsionan la estructura de costos y la fijación de tarifas, es imposible comparar. Si tú estás a través de la tarifa derivando para hacer 4 o 5 cosas, obviamente se hace muy difícil. Por eso creemos que tiene que estar en función de una paramétrica que de un modo eficiente refleje la estructura de costos y obviamente un porcentaje determinado y fijo que es para la empresa, para su capacidad de reinversión, bueno, para todo lo que sea. Pero buscando en un proceso, sabiendo que eso no se hace un día para otro, sabiendo que hoy no puedo decir reduzco esto así a lo loco, porque es parte del equilibrio fiscal, es parte de la economía general, pero tiene que hacerse con una metodología de ir generando las condiciones que nos permitan ir haciendo que las tarifas públicas reflejen una estructura de costos real y controlable y conocido por los ciudadanos. A modo de ejemplo, cuando nos tocó ser presidente de ANCAP, cuando uno mira la comparación con los precios para importación, en 30 y pico de los 35 meses que fuimos presidente, creo que en 32, 33 estuvimos por debajo de los precios para importación. Es posible y hay que trabajar con ese objetivo. Y cuando uno mira la presentación que me tocó hacer acá de la estructura de costos de los combustibles, que no fue en este lugar en particular, fue en otro lugar, van a ver que uno de los objetivos estratégicos que teníamos era estar por debajo de los precios para importación, que es posible y no vamos a ponernos a debatir eso, porque en el mundo del retail, en el mundo de la industria de los combustibles, todo el mundo sabe que haciendo bien las cosas es más barato refinar en un país que traer cientos de barcos por mes con cada producto derivado. Es un problema de costos logísticos, pero bueno, no es momento de debatirlo. Segundo, creación de un gabinete de empresas públicas con un director ejecutivo, ayudar a la transversalidad también de las empresas públicas. En el periodo 2005-2010 habíamos hecho una especie de esbozo de esto que tuvo un resultado notable para el trabajo y para hacer las cosas un poco mejor, que se llamaba la Mesa de Presidentes de Entes, que en realidad se reunió la primera vez con 8 de que íbamos a ser presidente de entes en mi casa, María Simón, Beno Ruchaski y yo habíamos tomado iniciativa, y sembramos lo que era un ámbito de coordinación de empresas públicas para aprovechar experiencias, buscar las sinergias, ver de qué forma nos apoyábamos, de qué forma teníamos políticas comunes.
Tomando eso, que fue muy exitoso, después decisiones, la vida hizo que no existiera más, no soy nadie para juzgar, simplemente creemos que hay que crear un gabinete de empresas públicas que tenga aparte un director ejecutivo que permita lograr esa visión transversal de nuestras empresas del Estado. Entendemos que razones hay, todos sabemos en la historia de Uruguay, para que haya directorios con 5 entes. Creemos que es una buena cosa pasar a directorios con 3 y establecer un esquema también de incompatibilidad de puertas giratorias con la actividad privada. Eso no tenemos que poner a discutir si es más menos ético o menos ético. Para mí, chao. Hay cosas que hay que cortar por lo sano. No ponernos a discutir si lo habilitaban, si el código de ética, no sé. Obviamente, nunca me llamé Torquemada, pero hay cuestiones que hay que evitarlas porque generan dudas que no le hacen bien a la democracia. Restringir la publicidad de las empresas públicas en las áreas que actúan como monopolio, obviamente. O sea, no estamos hablando de que empresas que están en régimen de competencia, algunos de sus productos o servicios, se restringe la publicidad. Pero hay otras áreas donde evidentemente hay que hacerlo. Y fortalecer por parte del Poder Ejecutivo el control sobre las sociedades que participan de las empresas públicas. En eso se ha planteado y estamos de acuerdo. No puede haber atajos ni nada que no sea transparente y auditable y controlable por la ciudadanía. Bueno, vamos ahora a la transformación productiva, el eje de nuestra presentación. El Uruguay sigue siendo un país básicamente productor de materias primas, fuertemente dependiente de los mercados internacionales, de los precios internacionales. Bien lo saben algunos sectores que vienen en la pálida con los precios internacionales hace unos cuantos años, el sector lácteo, el arroz, la soja que había pegado una subida, que inclusive con una producción récord este año, ya por lo menos la producción récord se mantiene, pero los precios no son la esperanza que había y cómo venía a la mano. Y eso es una debilidad, créanme, es una debilidad. Tener una primarización histórica de la economía uruguaya como tenemos no es una buena noticia. Debe haber un salto en calidad porque no podemos pretender seguir compitiendo con los costos. Yo inclusive a veces, lo he dicho, lo dije la primera vez en una charla en la Acción Rural de Soriano. El caso que me habían mandado un amigo, un gerente del BID, me mandó un estudio impresionante. Holanda, un país que tiene 5 veces la población de Uruguay, que tiene 4 veces menos tamaño que Uruguay, hace 15 años era un pequeño exportador de productos alimentarios y en 15 años, en base a tecnología, es el segundo exportador del mundo después de Estados Unidos de alimentos. Sí, yo le decía, porque está todo el mismo, el tema del combustible, los salarios, los consejos salarios, yo decía, está todo bien, porque a veces la situación, los costos internos te pueden determinar la vida o la muerte, es verdad, puntualmente puede pasar. Pero si no entendemos que el mundo va para otro lado y que los parámetros fundamentales de la competitividad no podemos basarlos en los costos internos, si no entendemos eso y no abrimos la cabeza al mundo, yo creo que el destino de Uruguay ahí sí que está embromado. Por lo tanto, tenemos que insertarnos en la nueva economía del siglo XXI, que está basada en la economía digital y la bioeconomía, que debe generar actividades laborales con fuerte componente creativo. Conocimiento, creatividad, innovación, emprendedurismo son cada vez más las razones del éxito de una nación y nueva forma de vinculación laboral. Yo lo planteaba el otro día en la CUTI, y es cierto, hay sistemas, más que ellos necesitan echar mano a muchos estudiantes, que si cumplieran las leyes laborales como están ahora, no habría un estudiante que pudiera trabajar y seguir estudiando. Y queremos, y ellos también quieren, estamos de acuerdo, que trabajen, pero que a su vez sigan avanzando. Porque la competitividad de las empresas, la tecnología y la información se basa justamente en el conocimiento, en el saber hacer, en la creatividad, en la innovación de sus empleados. Y además, priorizando, lo vuelvo a decir porque para nosotros es un imperativo ético, el cuidado ambiental. Bueno, los desafíos globales, primero, lo vuelvo a decir, tomemos esto como una oportunidad. No nos pongamos a llorar ni exigir que alguien mágico solucione todo porque no hay. Si basamos nuestra competitividad solamente en los costos internos, olvídense. Empezamos perdiendo 4-0. Entonces, bueno, el sector TIC es un sector consolidado. Vamos a empezar a ver algunas de estos sectores que nosotros entendemos que son priorizables. Es un sector consolidado. Yo le comentaba a algunos amigos empresarios que el documento, la presentación que nos hizo la CUTI el otro día,
son de esas cosas que es como una bocanada de oxígeno, de aire, porque había modernidad, aceptación del desafío, colaboración público-privada para insertarse en el mundo y para competir entendiendo por dónde va el mundo. Además tenemos, creo que, una excelente infraestructura digital. Esa inversión que se hizo en infraestructura es un punto de partida en este mundo donde lo digital va a tener un peso cada vez más importante. Hay que reconocerlo y aplaudirlo. Por suerte, hemos hecho una infraestructura digital hecha básicamente por el Estado, donde aparte permite sustento de desarrollo económico y aparte igualdad de oportunidades y de punto de partida. ¿Tá? El Plan Ceibal, no como herramienta educativa, pero sí como herramienta de brindar las posibilidades de la digitalización, igualdad de punto de partida y de posibilidades, es una herramienta formidable. Y aparte, bueno, por algo, lo he hecho por Plan Ceibal, lo he hecho por las inversiones en infraestructura, lo he hecho por AGESIC, lo he hecho por un conjunto de actores públicos y privados, determina que Uruguay hoy sea miembro del D9, o sea, uno de los 9 países más digitalizados del mundo. Tenemos una economía de parte potencialmente sustentable de producción de alimentos, turismo y energía renovable. Creo que acá el tema de energía renovable lo van a ver más de una vez, no solo porque fue un cambio estructural que genera admiración y reconocimiento en cualquier parte del mundo, sino porque además, tal como lo decía el plan, cuando hicimos el plan, no veo a Ramón por acá, pero cuando hicimos el plan, uno de los objetivos, aparte de sustentabilidad ambiente, reducción de emanación de dióxido de carbono, independencia estratégica, no depender de las importaciones y del suministro eléctrico de Argentina y Brasil, estaba el desarrollo de una actividad económica que era las ESCO, las empresas vinculadas al desarrollo de energías renovables, con su correlato que es la formación de gente con conocimientos, capacidad de innovación y tecnología en este tema. Después tenemos una sólida calidad académica que hay que hacerla crecer, pero con capacidad de producir y aplicar conocimiento, aunque vamos a ver después, es un tema que hay que mejorar mucho. La vinculación de la cátedra, del ámbito de generación de conocimientos, con la realidad productiva, con la solución de problemas concretos para lograr más competitividad, es fundamental. Muy buenas experiencias, la trazabilidad de vacuna, energías renovables, ni que hablar, pero en definitiva la oportunidad es transformar la matriz productiva agregando conocimiento, innovación, tecnología, trazabilidad y sostenibilidad ambiental. ¿Para qué? Para participar en cadenas de producción regionales y globales. Obviamente no estamos diciendo Uruguay va a tener toda una cadena de valor. Estamos planteando eslabones de cadena de valor donde por masa crítica de conocimiento, ventajas comparativas, nicho de mercado, etcétera, podamos captar algún eslabón e integrarnos con la región o con el mundo, pero participar en cadenas de valor regionales, de producción regionales y globales. Y acceder a mercados cada vez más exigentes, digamos, que valoren y estén dispuestos a pagar, como sabemos que hay, por mayor trazabilidad ambiental, por mayor excelencia, por mayor capacidad. Los hay, por eso nosotros hacemos tanta insistencia en la agroecología. Hoy por hoy hay en los Estados Unidos, en Europa y en diversos lugares, Japón y otros países, un público dispuesto a pagar más por la traza ambiental, la traza ecológica que tenga el producto que uno le venda. Bueno, vamos a ver las principales acciones de esta transformación productiva, sostenible y centrada en el ser humano, permítame repetirlo cada vez, que tenemos que focalizarnos en áreas de mayor potencial. Nadie crea que vamos a poder apoyar cualquier proyecto. Vamos a hacer un fondo, lo vamos a ver más adelante, financiado de una forma que vamos a explicar, pero obviamente tenemos que elegir. No tenemos dinero para agarrar la Bartola a cualquier fondo. Tiene que haber un estudio, ha empezado a haber. Por acá está Álvaro está ahí, acá lo tengo al lado, que ha hecho un trabajo, bueno, se ha presentado un libro sobre el Uruguay 2050, donde se ha empezado a estudiar con una labor prospectiva y económica muy interesante, sectores en los cuales el Uruguay puede insertarse con éxito y con competitividad. ¿Tá? Esto implica desarrollar capacidades en ciencia, tecnología e innovación, implica respaldarnos en lugares que, como vamos a explicar, sean generación de conocimiento, de clusterización, de coworking, de lugares donde exista un clima de desarrollo e innovación, que ojalá algún día seamos tipo Israel, que el otro día leí un número que me impresionaba, el 25% del Producto Bruto Interno israelí se genera en las startups que tienen estas especies, lo que hemos llamado estaciones. Lo llamamos estaciones porque la primera que se nos ocurrió
es utilizar la estación de AFE para eso y vamos a ser parte de lo que vamos a presentar proyectos ahora cuando se largue la idea. Pero no, la Intendencia de Montevideo, no Daniel Martín, ¿no? Pero le llamamos estaciones porque, bueno, también está la estación de París, que se ha convertido en eso, o sea, una vieja estación ferroviaria, y de metro. Utilizar lugares donde se generen capacidades de desarrollar potencialidades, de los innovadores tengan un lugar donde empezar, donde se les permita dar respaldo con capitales semilla, capitales de riesgo, infraestructura de comunicaciones, espacio físico, servicios amigables, desarrollar músculo, para luego, una vez que desarrollaron un músculo, sí, salir a competir en el mundo y en el país con sus propias fuerzas. Mejorar el clima de negocios, especialmente para MIPYMES y el sector agropecuario. Nueva estrategia de inserción internacional, educación y capacitación, fondo para la transformación productiva sostenible y las hojas de ruta. Vamos a desarrollar medio rápidamente cada una de estas. Como decíamos, vamos a focalizar los instrumentos de promoción y los incentivos hacia cadenas que tengan mayor, o eslabones de cadena más bien, que tengan mayor potencial para insertar la producción uruguaya en la nueva economía global, según la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050 que hoy mencionaba, que ha habido un trabajo prospectivo más que interesante, callado, pero de un valor increíble, créanme, que desarrolló la Oficina de Planeamiento de Presupuesto. Esto implica para nosotros, vamos a ir viendo algunas de estas áreas que la propia perspectiva ha determinado donde tenemos posibilidad de, en base a innovación, creatividad, agregado de valor, conocimiento y tecnología, podemos desarrollar y ser competitivos en la región y en el mundo, que es la producción de alimentos de alto valor, con trazabilidad y baja huella ambiental. Lo decía, la agroecología, que aparte se inserta muy bien en pequeñas unidades productivas y en la producción agrícola familiar. Tenemos 22.000 productores familiares, todos con una capacidad y hasta interés en trabajar y ser respaldados para tener un nicho de mercado en esta cadena de agroecología. Una cadena forestal que, aparte de lo que hacemos, y vamos arriba, de la celulosa, tiene la posibilidad de dar valor integral, yendo hacia los materiales de construcción y las biorefinerías. No sé si algunos saben, pero el mundo viene avanzando, buscando tecnológicamente ya mucho más cerca la sustitución de los plásticos derivados de los hidrocarburos. Pues saben que los plásticos se hacen en base a gas natural, se construyen en base a gas natural, avanzando hacia lo que se llaman los plásticos de origen celulósico, el acetato celulósico, en donde el plástico va a ser degradable, biodegradable. También lo es el plástico, pero necesita 500 años, no sé cuánto, que algún ingeniero químico me ayude. Para el plástico derivado de hidrocarburo, para que se degrade, requiere cientos de años. Estos son plásticos de corta vida por una rápida biodegradabilidad, producto justamente a partir de la celulosa. De vuelta, las tecnologías de la información como un área, no solo como área en sí mismo. Ustedes saben que las empresas uruguayas de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, está facturando casi 1.500 millones de dólares, de los cuales 670 son de exportación. Si es un ejemplo de industria innovadora que ha tenido respaldo del Estado en algunos temas, pero sobre todo ha sabido trabajar, no tanto en la demanda, sino en la búsqueda conjunta de soluciones entre Estado y sector, y con una capacidad de innovación y modernidad descomunal, que además lo interesante es que no solo podemos ayudar a que se desarrollen, generando empleos de calidad y con alto contenido tecnológico, no solo para exportar, sino también para ser el gran motor de la transformación productiva del Estado y que muchas empresas privadas tienen que hacer para adecuarse a este nuevo modelo de desarrollo. Porque sin duda la digitalización y el apoyo en conocimiento, en innovación, en formación de programas, de todo un poco que pueda hacer la industria de las tecnologías de la información y conocimiento, van a ser necesarios para que otros sectores productivos sean competitivos y puedan insertarse en el mundo. La ciencia de la vida, todo lo que hace la biología, es impresionante, como un eslabón de cadenas globales. Ahí no estamos hablando de uno en particular. En realidad, los desarrollos de la biología abarcan valor y posibilidad de competitividad en muchas áreas, desde la medicina hasta, bueno, lo decíamos, otras muchas. Energías renovables, ya Uruguay ha hecho una experiencia descomunal. Hoy hay cientos de técnicos uruguayos en energía eólica desparramados por el mundo, instalando o siendo jefes de equipos de instalación de energía eólica en el mundo. Y además, la propia práctica, esa explosión de inversión que se dio en base a un plan estratégico
elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero tuvo el eslabón fundamental en la UTE, con esa experiencia, empezando con un parque eólico propio en Sierra de los Caracoles y luego ir mejorando, ha hecho que hay una masa de conocimiento y desarrollo de potencial de trabajo y de innovación que también genera oportunidades de exportación en muchos lugares. Ya se está dando hoy por la vía de los hechos. El turismo ecológico y humano, creo que tenemos todas las ventajas, de ayudar a desarrollar aún más ese servicio. Ya ha crecido de forma increíble en los últimos años, pero lo puede hacer más. Las industrias creativas como una marca país, ahí está desde audiovisual hasta, bueno, muchas. Uruguay tiene un potencial, lo ha demostrado lo que están haciendo jóvenes y no tan jóvenes uruguayos jóvenes uruguayas y uruguayas en todas partes del mundo. Los servicios globales y financieros, hotelería, sistema financiero, o sea, hay toda una red de servicios. Yo me acuerdo una vez, en mi época que viajaba mucho por el trabajo, por la actividad privada, me encontré en el aeropuerto de París con un uruguayo de una empresa de software que venía de Holanda y el 80% de su facturación eran servicios de hotelería para Holanda. Yo me quería morir. Es otro tema interesante. No tenemos por qué pensar que no cedemos a los mercados más exigentes. Las TICs tienen su principal mercado, que más del 20% es Estados Unidos. ¿Y saben cuál es el producto que en volumen de dinero más exportamos a Japón? Tecnología de la información. O sea, es posible, capacidades tenemos. Lo que necesitamos es, desde el Estado, dar un marco, pero también gente que acepte la capacidad del desafío, que no solo pida que le salven la vida, sino que también aporte lo propio para generar ese cambio y esa inserción en el sistema económico internacional. Y por último, la economía circular. Lo mismo, sustentabilidad. No podemos seguir haciendo que lo que producimos y consumimos termine como un desecho que contamine la naturaleza. Lo vuelvo a decir, promedialmente cada ser humano come un poco más de cuarto kilo de micropartícula de plástica por año. En realidad Uruguay es un poco menos porque ahí Estados Unidos pica en punta, es como 7 gramos por semana, los norteamericanos y los hindúes también. Uruguay de repente es 3 o 4 pero por semana, o sea que es 150 o 200 gramos por año que nos comemos de micropartículas. O sea, la reutilización de los productos derivados de una producción industrial debe ser reutilizada para otra, la economía circular. Tenemos que definir, ustedes saben que en el 2008-2009, yo era ministro de Industria, se hizo un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación. Hay que hacer un nuevo plan, sobre todo con el foco en estas áreas que mencionábamos de mayor potencial, donde la perspectiva determina que podemos ser más competitivos, e invertir, lo que implica consolidar un sistema científico-tecnológico orientado a la transformación productiva sostenible que mencionábamos, promover la innovación del sector productivo en alianzas público-privadas. Cuando uno mira la participación del sector privado en la innovación es escasa, hay que mejorarla, hay que generar una cultura, hay que inclusive terminar con algo que fue bastante histórico, que es la desconfianza mutua. Universidad, que ha cambiado bastante, pero todavía queda. Universidad, sector productivo, universidad. Hay que lograr, uno cuando viaja, trabaja en otros países, bueno, Israel es un ejemplo, Brasil mismo, yo siempre recuerdo, una vez se había desarrollado una tecnología. Cuando montamos la primera planta, hay una planta en Uruguay, cuando montamos la primera planta en Brasil, nos tocó, era en Porto Alegre, y había un producto, un derivado que necesitábamos para la esterilización de unos efluentes, y terminé en una empresita que estaba incubada en la PUCI, Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. O sea, la propia universidad, cosa que está pasando, porque hoy pasa con el laboratorio Pando, pasa en muchos lugares, hay que multiplicar ese vínculo. Y después impulsar la creatividad y la cultura emprendedora en toda la sociedad, potenciando el ecosistema emprendedor. Yo me alegro que ahora muchos de ustedes saben, una de las cosas que hice en el Senado fue elaborar una ley de emprendedurismo, donde invité gente de los diversos sectores de la sociedad, empresarios, gente de todas las universidades, trabajadores. Había gente de todos los partidos políticos y elaboramos una ley que lamentablemente nunca fue discutida. Ahora, los que promovieron esta ley que ya se votó en diputados y va a Senado, me dijeron que por suerte no fue trabajo al cohete, tomaron mucha de esa ley, pero es fundamental generar las condiciones que aprueben y permitan el desarrollo del emprendedurismo. Y después, claramente, un fuerte incremento en el presupuesto del sector de ciencia y tecnología. Las 8 estaciones futuros son plataformas basadas en la realidad y la potencialidad productiva del territorio. Por eso hablamos de 8. Montevideo, que en un principio hemos pensado en 2, tal vez una, pero lo más posible 2.
orientada a algunas actividades vinculadas a lo que es el centro de la actividad y de la posibilidad de competitividad de algunos sectores en Montevideo, y después insertados en lugares del interior, también muy vinculado al potencial de desarrollo de la realidad. O sea, no vamos a poner en lugares donde no hay un árbol o una estación de futuro donde se priorice el agregar valor a la transformación de la madera, obviamente, para decir un ejemplo. Aprovechar la realidad, el conocimiento, lo que ya se está haciendo, a unirlo al potencial creador, así generando startups que trabajen en el territorio para empresas que están insertadas en el territorio o generen nuevas empresas para productos o cosas que se desarrollan en el territorio. Apoyos institucionales, lo voy a decir rápidamente, ustedes lo conocen, estaban en la vieja y en la ley nueva, capital semilla, capital de riesgo, financiamiento, bienes públicos, bienes club sectoriales, regionales, asistencias técnicas, subsidio al gasto en I+D, investigación y desarrollo, promoción de inversiones, programa de mejora de productividad MIPYMES, desarrollo de proveedores, todo eso. Desarrollo de proveedores, para que no entienda qué es algo que empezamos a hacer en ANCAP cuando era presidente, que fue trabajar con la Cámara de Industria y con la central y con la universidad en ver qué cosas que ANCAP importaba se podían hacer en Uruguay. Y desde ahí empezamos a hacer los envases de lubricantes. El otro día el presidente de la CUTI me contó, aquello que tú empezaste en el 2006 en ANCAP, está teniendo mucho éxito a nivel del trabajo de las empresas de la CUTI con ANCAP, generar posibilidades en base al poder de compra del Estado o de privados grandes que tengan capacidad de ayudar a desarrollar a empresas suministradoras. Investigación aplicada a los problemas de producción de áreas priorizadas, ahí el INI, el AUDELAR, los centros tecnológicos, tiene que priorizarse también el apoyo a donde el país está apostando a lograr su desarrollo. Formación y capacitación orientada a cerrar brechas actuales y futuras en el territorio y programa de capacitación, o sea, no solo necesitamos llegar a estaciones del futuro, potenciar algunos sectores para que exista mucho más equidad del desarrollo económico y social en todo el Uruguay, cosa que saben que tenemos 4 zonas muy diferenciadas, con un Producto Bruto Interno per cápita abrumadoramente diferente de acuerdo a la región del país, sino que aparte hay que hacer cosas con formación y capacitación orientada a lograr eso y seguir invirtiendo en la infraestructura digital. Para mejorar el clima de negocios y la facilitación y promoción de los negocios, el Estado tiene que simplificar. Hemos calculado por lo menos 600 trámites, ventanillas únicas, rapidez para de aprobación de pequeñas empresas, iniciativas, emprendedoras, todo eso ni que hablar. Aprovechamiento de la facturación electrónica para facilitación y reducción de costo de cumplimiento de empresas que facturen menos de 8 millones de UI, poniendo un tope, digamos, son todas pymes, pero a veces no tienen capacidad. Uno que ha trabajado mucho en la industria, se enloquecen solamente o tienen que salir a contratar a alguien y no tienen los recursos, o se vuelven locos para cumplir un montón de trámites. Hay que ayudar y facilitar. Un régimen ficto de tributación de IRAE e impuesto al patrimonio como porcentaje de las ventas, eliminando la obligación de llevar el registro contable. Y para facilitar además, suministrar la declaración jurada borrador, cosa de facilitar un poco, marcar los pasos a dar. Elevación del tope de régimen de liquidación fictima del IRAE de 4 a 8 millones de UI, hoy ya existen 4. La exoneración de IRAE y aportes patronales a las nuevas empresas durante el primer año de actividad, en tanto sus ingresos no superen los 2 millones de UI. Queremos ayudar a esos emprendedores que empiezan con una escasa facturación para ayudarlos a lo que yo decía hoy, que desarrollen músculo para insertarse en igualdad de condiciones una vez que agarren suficientemente fuerza. El programa de internalización PROESPOR, que ustedes saben que Uruguay 21 tiene un papel determinante, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, hay que promoverlo. Hoy por hoy, el financiamiento de solicitudes de apoyo para el plan de internalización, que es ayudar a hacer plan de negocios, presentaciones en ferias internacionales, etcétera, se termina hoy apoyando solamente al 25% de las pymes. Creo que hay que llegar al 100%. Yo siempre digo, qué envidia. Yo que participé 3 veces con la empresa en la FISPAL, la Feria de Maquinaria de Alimentación de Brasil, de São Paulo, Parque Anhembi, que es la más grande de Latinoamérica. 2 veces nos gastamos del orden de $50.000 para poder llevar máquinas y ir a buscar clientes, con 0 apoyo, estoy hablando hace 25 años. Y después la última vez, estábamos medio embromados, terminamos yendo
con un joint venture, una empresa francesa que teníamos un joint venture como parte de la empresa francesa, porque no había forma de ir. Terminamos utilizando recursos del Estado francés para poder salir internalizándose y competir. Por eso esta tarea y el labor que está haciendo Uruguay 21 es determinante para esto. Un programa de adecuación tecnológica a las pymes hay que ayudarlas a la innovación tecnológica, a la adquisición de herramientas digitales, etcétera. Extender el programa a todos los sectores de actividad que hemos jerarquizado, un nuevo programa de digitalización para MIPYMES, que sea de alcance masivo, y un repositorio de soluciones digitales, herramienta de autodiagnóstico, ruta de digitalización sectoriales, asistencia técnica, centro especializado de digitalización. ¿Qué quiere decir esto? Poner una infraestructura que ayude a que todo aquel que quiera mejorar su capacidad de innovación en hacer las cosas bien, tenga los soportes para hacerlo. Después, si no lo hace, será problema de ellos y posiblemente responsables ellos mismos de su fracaso, pero no que el Estado no haga nada por nadie, le dé el soporte como para que las cosas se hagan. Ahí yo mencionaba cómo la experiencia internacional marca que como países Argelia, Chile, Egipto, Albania, multiplicaron por 9, 14, 10 y 6 su comercio una vez que tuvieron el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Esto es un muy buen indicador. De repente justo sea que con Uruguay no, dudamos. Este es un muy buen acuerdo que creo que va con las salvaguardas que quedan en algunos sectores todavía por discutir. Todos saben que quedan temas para negociar en sectores, pero la realidad muestra que por lo menos para estos 4 países implicó multiplicar el comercio con el área de 6 a 14 veces. Después la transformación productiva sostenible demanda una iniciación internacional mucho más agresiva para colocar productos de calidad y de baja huella ambiental, siempre con los menores aranceles posibles, para lo cual vamos a crear un sistema integrado de negociación internacional que implica agregar mucho más inteligencia comercial, información, capacitación, impulsar agregadorías técnicas. Ya existe una en las industrias de las TICs. No sé si saben que tenemos un cónsul en San Francisco que es un cónsul tecnológico, que en realidad es un cónsul para el Silicon Valley, ¿no? Estoy seguro que eso mismo hay que agregar en otras ciudades, Guangzhou, bueno, no importa, varios lugares, pero además hay que hacerlo de repente con esos sectores de agroecología, expertos agrícolas. Tenemos que tener agregadoría de gente muy experta para poder mejorar el clima de negocios, captar nichos de mercado, pero también innovaciones tecnológicas que puedan ser incorporadas para mejorar nuestra competitividad. Promover diferentes tipos de acuerdos internacionales, no hay vuelta que darle, sobre todo los arancelarios, que nos permitan competir, no teniendo que pagar sobrecostos de tasas y de impuestos que otros países hoy no pagan. Después, en la parte educativa y la capacitación, que es fundamental, el mundo del conocimiento requiere gente formada, nuevas estrategias pedagógicas, aprendizaje por problemas, impulso al pensamiento creativo de la unidad emprendedora, capacitación docente, un sistema nacional de formación y capacitación para la transición justa. Ustedes saben, con parte de los recursos que hoy destina la INEFOP, parte, no todo, y parte de recursos que hoy la ANEP, por supuesto negociado porque tiene autonomía, que la ANEP hoy destina a la recapacitación y capacitación profesional, destinarlos a tener un gran plan en donde capacitemos o recapacitemos 80.000 uruguayas y uruguayas, algunos porque lo que sabían hacer dejó de ser útil, lo que yo decía, su trabajo desapareció, y otros que quieran mejorar su nivel de empleo tengan posibilidad de reformarse. Un observatorio y monitoreo de la modernización prospectiva de la oferta y demanda laboral. El mundo cambia, tenemos que estar monitoreando permanentemente y que aparte identifique oportunidades, y eso muy orientado a las regiones. No es lo mismo las oportunidades en Artigas, Durazno, 33 o Tacuarembó o Cerro Largo que la que pueda tener Colonia, Maldonado, Montevideo o Canelones, no hay vuelta que darle. Tiene que estar muy con carácter de descentralización y mirar el país en su conjunto. Amplia plataforma de formación y recapacitación de los trabajadores desplazados por la transformación económica, ya lo mencionábamos, y para eso justamente 80.000 recapacitaciones o capacitaciones por año que hacen 400.000 en el quinquenio. Para todo esto, yo lo había anunciado, queremos crear un fondo, que sea el Fondo de la Transformación Productiva Sostenible, de 120 millones de dólares ya en el año 2020. Por suerte, hace 15 años el Banco República era un agujero donde se perdía plata. Hoy me hablaron de cerca de 300 millones, ¿no? O sea, anda en suma de cientos de millones de dólares, que aparte eso tiene que ser reinvertido. Utilizar, por lo menos para hacer un fondo de 120 millones en el 2020,
que empiece a tener los recursos para llevar a la práctica todo lo que nosotros lo decíamos, ¿no? Y por eso la fuente es utilidades del BROU y los presupuestos de agencias existentes. Claro, por suerte antes los directores eran los que decidían buena parte de los préstamos y que buena parte de ellos eran incobrables. Ahora eso no pasa más. Es bueno comentarlo porque hay cosas que uno tiene miedo que vuelvan a pasar. Objetivo, priorizar y financiar proyectos de carácter estratégico, promover el desarrollo de los sectores prioritarios con alto potencial, fortalecer programas e instrumentos ejecutados por institutos y agencias en el área de desarrollo de productivo sostenible y abordar los desafíos nacionales, grandes proyectos que generen transformaciones estructurales que requieren programas de larga duración y que exigen coordinación público-privada. Todos sabemos que también hay programas de larga duración de transformación que lo que nunca pueden tener es discontinuidad en su aplicación. Por último, las hojas de ruta, que son determinantes, saber qué paso vamos a dar, ir retroalimentando con la realidad y con los cambios en la economía del mundo, pero teniendo una hoja de ruta. Para cada una de las áreas priorizadas se va a definir un conjunto consistente de proyectos y acciones concretas de corto y mediano plazo para que haya un desarrollo sostenible e innovador, con metas, hitos e intermedios. Medir. El Plan Estratégico de Energía, de cambio de la matriz energética, tenía metas al 2015, que en realidad las cumplimos en el 2014, y metas al 2030. Si uno lo va midiendo permanentemente y controlando, parte del trabajo no se hace. Esto implica la cooperación en instituciones públicas cuyo cometido los vuelvan relevantes para la promoción de una determinada actividad, ver en cada actividad de qué forma cada uno se inserta, y después esto implica también diálogo social, gobierno nacional, local, empresarios, trabajadores y academia. Tenemos que entender que tenemos que trabajar mucho más en conjunto, aprovechando los compromisos, las habilidades y los conocimientos de cada sector de la sociedad. En particular, también nosotros queremos hacer especial hincapié al sector agropecuario para el agregado de valor ambiental y tecnológico, porque para nosotros tiene un papel determinante y es parte de lo que estamos haciendo. O sea, darle valor a una economía primarizada, en parte es avanzar mucho en este aspecto, ¿tá? Por eso hay que impulsar la generación de conocimiento y tecnologías y procesos para reducir el impacto ambiental, mejorar la inocuidad y la trazabilidad y la productividad. Implementaremos un sistema nacional de transferencia y mejora las capacidades técnicas y gestión para cortar las brechas entre productividad y huella ambiental. Desarrollaremos un sistema de financiamiento integral con créditos de plazo variable, algo que muchos sectores de la actividad productiva agropecuaria nos piden, y un fondo de desarrollo que incluye garantías, otro tema determinante a desarrollar, y contingencias complementarias, y apoyos para universalizar, por ejemplo, los seguros climáticos que son determinantes en la vida promedio de una empresa agropecuaria. Una estrategia de inserción internacional para impulsar el producto de alto valor agregado con baja huella ambiental y trazabilidad, y un foco en el impulso de los sistemas cooperativos. Por lo tanto, esta transformación productiva sostenible se basa en que para el Uruguay siga creciendo pero a mayores tasas y generar empleo, para modelar un Uruguay del siglo XXI inserto en un mundo desafiante, para volver a tener un Uruguay a modelo de escala global, tenemos que dar un salto en calidad en muchos temas, hacer los 5 objetivos principales que nos planteamos. Pero el tema de la transformación productiva hacia un sistema de producción diversificado, de valor agregado, sostenible, inteligente y con desarrollo tecnológico es fundamental. Muchísimas gracias. ¿Cuánto leche? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Daniel Martínez, por su disertación. Es un placer para nosotros, tanto Daniel Castro como yo, acompañarlos en esta tarde. Llegaron muchísimas preguntas a la mesa que vamos a ir derivando. Sí. Empezamos con la primera de ellas, que dice lo siguiente. Usted habla de reducir el gasto público, apertura comercial, hacer un Estado más eficiente, tomar medidas de reactivación del empleo. ¿Qué impidió hacer esto en los últimos años y qué capacidad cree que tendrá usted para convencer a los sectores del Frente Amplio reticentes a acuerdos comerciales o cambios en el Estatuto de Funcionarios Públicos? Bueno, primero, con todo respeto que hizo la pregunta, el que crea que las cosas son inamovibles o que el Uruguay del 2015 es el Uruguay del 2004, se equivocó de país. Y un ejemplo. Banco República no daba ganancias, hoy da 300 millones de dólares de ganancias. Y como eso podríamos hacer 1000 cosas. Por lo tanto, yo pido, obviamente cada uno tiene el derecho, creo en el respeto a la tolerancia y no me gusta demonizar a nadie,
Hoy estamos en una época donde la visión política, las elecciones impregnan el pensamiento y está bien, lo que hay que hacer es respetuoso. Yo creo que no podemos, hay cosas que ni siquiera se podían pensar en el año, pero ni remotamente pensar en el año 2004. Creo que hoy justamente el país ha logrado una sustentabilidad macroeconómica de un montón de parámetros y social que, si bien tiene problemas y desafíos, estamos mucho más preparados a un mundo que aparte ha cambiado. Vuelvo a decir, creer, no solo el país es otro, el mundo es otro. Y es lo que a mí, lo digo, ustedes saben, yo no solo milité en el PCNT, milité en la Cámara de Industria, fui miembro varios años de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Calidad. Tengo muchos amigos, empresarios, algunos eran proveedores de lo que yo hacía. Y la verdad, yo a veces le digo, a veces lo que yo siento es que falta entender para dónde va el mundo. Yo sé que los problemas y los costos internos a veces hacen seguir trabajando o desaparecer, lo tengo claro. Y por lo tanto, ante cada caso hay que buscar y estudiar, y no hay solución, no hay recetas. El dólar, no, el dólar le sirve a uno y mata a otro, tal otro. O sea, vamos a entender, no hay soluciones mágicas. En realidad hay que estudiar sector por sector, a veces empresa por empresa. Pero, por lo tanto, comparar, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ahora bien, no podemos comparar la Intendencia de Montevideo por lo compleja, lo vertical y lo poco adaptable al cambio puede ser. Porque la Intendencia de Montevideo, la verdad que romper las chacras costó mucho. Pero había un déficit acumulado importantísimo que se redujo del 24 al 9%, el acumulado. Ni que hablar que tuvimos 3 años seguidos, más hay que ver ahora el próximo, pero 3 años seguidos de superávit, en el medio de una inversión histórica. No sé, hay que mirar para atrás, en valores constantes, obviamente, cuando hubo una inversión de cerca de $600 millones en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Pero, o sea, en un proceso de inversión descomunal hubo reducción del déficit, lograr superávit, una transformación que falta mucho. Cualquiera que trabaje en los aspectos organizacionales de cualquier organización, una empresa o una empresa pública, sabe que los cambios organizacionales son los más difíciles porque implican cambios culturales. Yo en broma cuento digo que en broma yo había prohibido dos frases en la Intendencia. No soy de prohibir nada, te vuelvo a decir, no me gustan los que prohíben nada, ni los que demonizan a la gente porque piensa diferente. Pero había prohibido esto siempre se hizo igual y no lo cambia nadie. En broma había dicho, no quiero escucharlo. Y tercera, y segundo, la Intendencia siempre trabajó con déficit y no pasa nada. No, que no pasa nada, no, se endeuda y estás gastando parte de lo que recaudás en pagar intereses. La verdad que eran dos máximas muy impregnadas en la estructura, que bueno, con sistema, con método, buscando potenciar, armando equipos transversales, con gente joven y muchas mujeres, por un montón de factores y con liderazgo. Esto implica liderazgo y entender. A mí, sin duda, mi actividad, tanto sindical como empresarial, me ayudó mucho en mi vida, porque claro, yo ya me había quemado con leche unas cuantas veces. Había tenido que hacer transformaciones en empresas privadas, en ese doble carrera de técnico y de gerente, desarrollando no solo tecnologías duras, sino tecnologías blandas, utilizando un método de gestión. Esto es liderazgo, metodología. Yo me siento absolutamente con la fuerza de pasarlo. Bien. Ingeniero, como comprenderá, hay varias preguntas vinculadas a la matriz impositiva, a su opinión respecto al sistema impositivo en Uruguay, pero sabe que escuché hace algunos días a un economista que está frente a usted, inclinado sobre la derecha, que dijo, por ejemplo, que no se puede de ningún modo bajar el déficit sin subir impuestos, porque entienden que para que eso funcione hay que crecer a un 6,5% al año en la próxima década, lo que no ha sucedido nunca en la historia del Uruguay. Si el crecimiento entonces no alcanza, ¿cómo hacemos con el déficit? Bueno, primero, tú sabes que tengo una profundísima amistad con ese economista que tú mencionas. Es un amigo de la vida, al cual conversamos mucho además, intercambiamos mucho. Hay cosas que cuando él dijo eso de repente no estaban, yo por lo menos creo que no se daban en el marco de lo que se daban. Primero, no sé si estaban, le preguntaría, pero no vamos a personalizar.
la recuperación de la inversión extranjera directa, la baja de las tasas de interés de la Reserva Federal, o sea, una serie de factores, porque todos estamos de acuerdo, hay que gastar mejor, pero la base, y después hay que gastar menos que lo que crece la economía, ¿de acuerdo? Eso no se va a checar el déficit fiscal si siempre gastamos mucho más, el crecimiento del gasto público aumenta mucho más que la economía, ahí no, ni peteco, no hay forma de hacerlo. Pero siempre la esencia es la actividad económica, la esencia es la actividad económica, y lo que yo creo es que pasará un proceso, tampoco creo en esas cosas mágicas, por eso cuando se habla de shock de austeridad, eso impacta, primero no creo en los shocks, creo en la austeridad como un concepto ético, a exigirle a cada servidor público, a cada trabajador público. Pero aparte eso termina afectando, es la realidad, lo otro es magia, en lugar después de la coma del déficit fiscal. ¿Tá? Hay otros temas que sí que de repente hay que hacer mucho más, ir hasta el hueso. El tema de la reforma de la seguridad social o ver cómo hacerla impacta mucho más que todas las declaraciones austeras y de transversalidad que se puedan hacer. Yo creo que todo esto va a tener un proceso, no va a ser un día para otro, pero creo que focalizando objetivos, generando los impactos que hay que buscar rápidamente. A mediano plazo es posible hacerlo. Tengo el convencimiento, con todo el cariño y respeto que tengo a ese muy destacado economista que tú mencionas, Daniel. ¿Está de acuerdo con implementar una regla fiscal o rever el tope de deuda? Llámalo como quieras. Yo lo que digo es que, porque aparte, una regla fiscal de repente te puede hacer que un año, no sé, hay un maremoto, y entonces vos como tú necesitas salvar la vida de la gente, ¿tá? Y como no puedes aumentar el gasto, que se mueran, que queden... No, lo que yo decir... Ajustado a la realidad uruguaya, ¿no? Está bien, no me tengo para dar un extremo. Lo que te quiero decir es que, lo que sí tengo claro es que lo que tiene que ser es que el crecimiento del gasto público sea menor que el crecimiento de la economía. Lo que implica un monitoreo, lo que implica tener salvaguardas, lo que implica un montón de cuestiones. Las reglas rígidas en el mundo de hoy, fíjate lo que están planteando, en un mundo que cambia, donde todo va a haber maremotos sobre la realidad, lo que está pasando, la guerra comercial China-Estados Unidos, es un cambio en la realidad descomunal. Y nosotros vamos a utilizar la cuadratura del círculo, me parece la antítesis del pensamiento inteligente ante el mundo que se viene. Pero sí, el compromiso monitoreado por la sociedad de que el gasto público crea menos que el crecimiento de la economía. Daniel, de pronto lo que quiere también el auditorio es ese tipo de frases contundentes, ¿no? No va a haber suba de impuestos a partir de la próxima administración si yo soy presidente. Lo vuelvo a decir. Yo creo que el que diga eso y esté seguro que lo va a cumplir, creo que no está entendiendo lo que pasa en el mundo. Yo te vuelvo a decir, una economía que cambia, donde te cambian los parámetros, ¿quién puede asegurar que la situación no te obligue a hacer una variación impositiva? Nosotros en la Intendencia dijimos, nuestra meta es no subir los impuestos. Y lo único que hicimos fue lo bajamos. Una vez bajamos la tasa general, ¿te acordás? Y no subimos ningún impuesto. Lo único que hicimos fue bajar la tasa. Y yo me siento orgulloso. Algo que era un objetivo, lo cumplimos en la Intendencia. Te vuelvo a decir, en este mundo, atarse las manos por, no quiero decir oportunismo, pero por la contienda electoral que te lleve a prometer cosas fáciles, a mí me parece, yo por lo menos me sentiría un responsable con mi pensamiento. Que vamos a hacer lo imposible, porque aparte hay que ver, de repente el sistema impositivo en algunos lados es muy fuerte, en otros lados, pero perdón, ya pasa. El aporte patronal, teóricamente es un 7%, pero en la práctica es un 4,9%. Hay un montón de sectores exonerados para darles competitividad, ¿no? Bueno, hay cuestiones que de repente hay que hacer y se van a seguir haciendo. Tal vez importa más ver cada caso que decir una promesa. Por aparte decís eso y después a un sector que descubrís que tiene margen de ganancia descomunal, que aparte el Estado en realidad lo está ayudando demasiado, le subís el impuesto y se arma una guerra ciudadana, más con la carácter de los uruguayos que somos discutidores, por suerte. Otra de las preguntas que llegó es ¿cuál es su opinión respecto al sistema impositivo en Uruguay? ¿Requiere una reforma? Y agregamos, ¿será una prioridad de su gobierno? ¿Y cuáles serían las salidas, la tasa de reemplazo, la edad o los años trabajados? Eso implica un profundo debate del conjunto de la sociedad con los actores además, ¿no? O sea, yo soy de lo que estoy convencido de que perdimos una hermosa oportunidad de una parte muy importante del déficit fiscal en la seguridad social.
No termino de entenderlo, pero algunos proponen y después cuando se propuso algo, la verdad no lo apoyó, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero creo que implica, hay muchas variantes. Yo mencioné un tema que es parte del problema, o sea, del aporte patronal en realidad es mucho menos, pero hay un montón de sectores exonerados. No quiero decir que haya que hacer algo, pero hay que estudiarlo. A su vez, hay una ley que implica también determinados ajustes que son constitucionales. Yo lo que creo es que hay que juntarse todas las partes, partidos políticos, trabajadores, jubilados, la sociedad en su conjunto, para ponderar, medir, tener un diagnóstico común y resolver y tomar las medidas que se entiendan que haya que tomar. Creo que hay variables. Hay países que tienen flexibilidad en la edad jubilatoria, jubilaciones intermedias. Yo estoy abierto, ahí creo que hay que tomar ejemplos de otros países, ver qué impacto tuvieron, ver si son trasladables. Tampoco todo lo que hace en el mundo es trasladable de Uruguay. Implica un estudio, pero que hay que hincarle el diente, hay que hincarle el diente. Quienes se especializan en este tema entienden que el tiempo se está agotando. ¿Va a ser esta una prioridad de su eventual gobierno? Sí, tiene que ser, para cualquiera, para el que gobierna, en particular para nosotros. Daniel, a usted le consta también que mucho se ha hablado en este ciclo electoral de los desencantados, en muchos casos asociado al desencanto general en el sistema político, y también en particular a su partido, al Frente Amplio. Vea lo que nos dijo ayer en un programa un ex ministro de Industria, Roberto Kramerman. Dice, por ejemplo, la estrategia de país que se sigue con la liberalización comercial, la precarización laboral que se hace en empresas del Estado y los incentivos a las inversiones extranjeras a cualquier precio, empezaron con gobiernos colorados, blancos y se profundizaron en esta etapa. Y eso es inconveniente para nuestros trabajadores y así nos quedó un país primarizado. Vamos a un país cada vez menos industrializado. Lo dijo el exministro Kramerman. Lo llamamos para que explique. Yo le voy a comentar lo que... Yo siempre digo, no soy comentarista de las declaraciones de nadie. Por definición, te respeto, más tú sabes que fue compañero mío de militancia clandestina. Él empezó a militar en nuestra casa. Compañera del organismo de base de mi señora. Así que, y yo no mezclo los afectos con la política, pero yo no soy comentarista de lo que nadie dice. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el país ordenó una economía, aprovechó una oportunidad para lograr una estabilización macroeconómica, para estar en una situación totalmente diferente en tu mundo, que además, lo vuelvo a decir, está cambiando en velocidad, que tengo la certeza que hay muchísima gente, actores de la economía que no entienden, y que nos permite hoy enfrentar esto con posibilidad de hacerlo en base a un plan que vaya dirigido, como yo lo dije, a desprimarizar la economía uruguaya. ¿Qué caminos articulará un eventual gobierno del Frente Amplio para aprobar leyes en el Parlamento considerando que no contaría con mayoría? Yo no quiero hacer referencia a todo en la Intendencia, pero en la Intendencia de Montevideo tuvimos 9 casos en los cuales necesitábamos 2 tercios. Ustedes saben que en los gobiernos departamentales se requieren para todo gasto que trascienda el periodo, y me parece perfecto, porque es un tema de lealtad democrática. Si uno se gasta en un periodo y compromete la plata de los futuros gobiernos, tenés que tener mayorías especiales. 9 veces. La primera vez, yo siempre digo, la política pudo más que el interés de los ciudadanos. Pero, por suerte, las otras 8 veces llegamos a tener 29 de 31 legisladores votando. Nos tenemos absolutamente confianza porque la política uruguaya es muy denostada, muy criticada. Yo a veces en broma digo, yo no soy un político, soy un ingeniero que adora la ingeniería, que terminó militando en política por valores, por ideas, y hoy estoy acá y vamos arriba, y loco de la vida, metiendo para adelante y con el convencimiento de que estoy disfrutando de lo que hago y que creo aportar al país. Pero estoy convencido que por encima de la gente, por encima de todos los políticos, o una buena parte de ellos, terminen haciendo lo que al país les sirve. Y tengo la certeza de que vamos a poder lograr los acuerdos que sean necesarios en base a poner los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas por encima de cualquier calculadora política que siempre existe. ¿Cree entonces que no va a ser un obstáculo para un eventual gobierno? Tengo la certeza, no creo, tengo la certeza. Daniel, también se han manifestado otros actores políticos, estamos en pleno ciclo electoral y digamos en la recta final, y allí se ha mencionado la importancia de otorgarle protagonismo a sectores sociales como el PIT-CNT o prescindir de ellos en la acción del gobierno. En atención a dificultades que usted mismo enfrentó con un gremio potente, fuerte, como es el de ADEME en la Intendencia,
¿Cuál es la lógica que debería imperar en un futuro gobierno, si usted lo encabeza, en el relacionamiento, en el vínculo con el PIT-CNT específicamente? Mira, primero, yo estoy convencido que la sociedad, la verdadera democracia se debe basar en la multiplicidad de actores que interactúan con la misma sociedad, en el respeto y la tolerancia, y que cada uno juegue su papel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo conté, cuando en ANCAP desarrollamos el área de desarrollo de proveedores nacionales, para cosas que importaban ANCAP, se empezaron a hacer por uruguayos. Yo invité al PIT-CNT a la academia, a la Universidad de la República y a la Cámara de Industrias. Y trabajamos bárbaro. Cuando fui ministro formamos los consejos sectoriales, que eran empresarios, gobiernos y trabajadores discutiendo no temas ni de seguridad laboral ni de salario. Se discutía solo de qué forma cada uno aportaba lo que podía para hacer la industria más competitiva. Ese es el camino. Cada uno tiene que jugar su papel, porque yo fui dirigente sindical, reivindicaba como reivindico la independencia y por lo tanto no tiene que comprometerse. Lo que sí hay que buscar aportar. En aquel momento se vio en algunos sectores, en otros fue difícil que no se repitieran los debates de los consejos de salario. Pasó. Había un querido empresario del área metalúrgica que recuerdo que yo le había pedido, no te calientes, no pegues, al sindicato también. Lo primero que habló le salió y pegó un guascazo, le pegó al gremio, a los representantes sindicales descomunal. Pero en general, un lugar donde se lograron llegar a acuerdos concretos para ver el tema de la productividad, para ver el tema de qué forma, cosas que son para mí imprescindibles. Lo dije ayer, la FUEP organizó una charla y yo dije, uno de los temas fundamentales a entender, porque es parte de la vida y de la inserción de las empresas en un contexto dinámico y competitivo, es trabajar y que sea parte de la negociación de la productividad. Tanto el impacto que tiene en la mano de obra, como de qué forma cada uno aprovecha los resultados. Entonces lo que hay que hacer es que cada uno juegue su papel. Yo voy a discutir lo que tenga que discutir y lo otro habrá que... Y abrir las puertas para cuando aporten ideas, cuando aporten enriquecimiento que permitan hacer que la sociedad avance en conjunto, espectacular. Lo mismo haremos con las cámaras empresariales, con el cooperativismo, con todo el mundo. Una de las dificultades que debería afrontar como presidente es la situación en Argentina. Teniendo en cuenta que también se define un ciclo electoral en la vecina orilla, ¿qué sería más conveniente para Uruguay, más allá de las diferencias o coincidencias ideológicas, la continuidad del macrismo o que llegue Fernández al gobierno? Eso lo deciden los argentinos, mira. Para Uruguay. Y argentinas. Mira, yo lo que creo es que uno no tiene que, aparte es hasta opinar, no sé, yo qué sé, yo no me sentiría mal decidiendo sobre lo que es argentino que no correspondería. Sí me tocó negociar, lograr políticas comunes y lograr un excelente nivel de colaboración con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y no es por un problema de características pilares, como con Horacio Rodríguez Larreta. Pero trabajamos espectacular, es más, nos ayudaron a desarrollar una de mis estrategias en el área turismo y cultural, al desarrollo de la política del tango para lograr no solo que un montón de gente que le gusta tuviera el desarrollo de actividad, sino que se convirtiera en un centro de atracción turística y generación de riqueza, ¿no? Era una de mis estrategias. Para eso le pedimos colaboración. Llegó a venir con su señora a bailar un milongón en la Puerta del Solís con nosotros. Después nosotros fuimos la primera ciudad latinoamericana que expuso en la feria de ciudades inteligentes más grande, por lo menos de la más reconocida del mundo, de Barcelona. Fuimos la primera. Él se enteró y entonces me dijo, che, qué bueno lo que hicieron. Y le digo, el año que viene vamos juntos, ¿qué te parece? Y el año pasado, en noviembre del año pasado, fuimos juntos, Montevideo y Buenos Aires, con un stand común, trabajando juntos. Y Horacio Rodríguez Larreta es un excelente gestor, nos entendemos muy bien porque estamos haciendo muchas cosas muy parecidas. Yo no sé si es excelente, pero lo que digo, nos entendemos, estamos haciendo un montón de cosas parecidas, pero es del PRO. Él fue la mano derecha de Macri cuando era el gobernador, el intendente de Buenos Aires. Y yo lo que él piensa, a mí, sinceramente, es un problema de la ciudad de Buenos Aires, como lo que pasa en Argentina, que en elegir depende de los argentinos. Nuestro deber es buscar, primero, que el deseo solidario de que a los argentinos les vaya lo mejor posible. No me alegro de que estén pasando lo que estén pasando. Y después, lograr el mejor entendimiento. Alberto Fernández estuvo en casa, vino a visitar el Pepe y pasó por casa, salió en la prensa, ¿no? Y hablando yo le decía, mirá, lo único que te pido, el pasado pisado, olvídate, que nunca más pase, eso sí, hagamos lo que sea para que nunca más pase. Y busquemos que
se puede hacer en el caso de que seamos presidentes para lograr fortalecer las relaciones de los países. El Mercosur nació para complementariedad productiva, ¿no? Que ha habido poco. Tenemos problemas ambientales descomunales entre los dos países. Veamos una agenda positiva. Después, la elección la toman. Yo lo que voy a hacer, esté quien esté, gane quien gane, en el caso de que sea electo, buscar el mejor relacionamiento. Y lo mismo con el país del norte. Bien, lo mismo con el país del norte, con Estados Unidos. Lo vuelvo a decir, lo que no tenemos por qué... Digo, no, si a mí me preguntan qué opino, no me hagas hablar mucho, pero y con lo que está pasando en la Amazonia, menos. Claro. Estoy indignado. Pero mi deber no es decirle al brasileño, che, llame a elecciones y saque... No, eso lo decide el pueblo brasileño. Claro. Democráticamente ganó. Todo después, las opiniones sobre lo que fue juicio a Dilma y eso lo tengo. Sobre lo que pasa con Lula, lo tengo. Pero mi deber no es salir a publicar eso. Mi deber, si soy electo presidente, es lograr la mejor sinergia y complementariedad entre las dos naciones. Bien, una pregunta de cierre. Tomando nota de lo que acaba de decir cuando dijo país del norte, no sé por qué imaginé Estados Unidos. Algo No, me refería más cerca. Bien. Algo de lo que le planteaba Malena Castaldi, además, tiene que ver con esto de la región, está el señor canciller aquí presente. ¿Qué escenario imagina usted si, por ejemplo, no hay tanto calor a la hora de defender la integración con la Unión Europea de Argentina y de Brasil? ¿Uruguay, como suele decirse en términos vulgares, se corta solo? Yo creo, digo, es un trabajo... Rodolfo, ¿cuándo tiene? 20 años de trabajo. ¿Cuántos años tiene este tratado? 20 años. 20 años, no, 20 años. 20 años llegó a lograr concretarlo, ¿no? El acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Yo creo que, además cuando uno mira eso que mostraba de Albania, bueno, de varios países, de Chile, lo que impactó en la economía, por más que, por supuesto, hay problemas, y yo mencioné, hay algunos sectores que hay que todavía negociar salvaguardas, ¿no? Pero porque tampoco vamos a reventar, hay que ver el proceso de transformación, de competitividad en algunos sectores. Pero yo creo que cuando se mira con objetividad, cuando el que creció menos creció 6 veces, el que creció más creció, cuando era 14 o 16, me parece que está difícil. Yo creo que hay mucho ruido, yo creo que en definitiva a la hora de hacer el resumen, y aparte no tengo duda que el Uruguay requiere acuerdos arancelarios, acuerdos de inversiones, requiere un nivel de inserción internacional que nos elimine barreras, es cierto, son más de 100 millones de dólares lo que pagamos de más con China por exportar la misma cantidad que exportaría Nueva Zelanda o Australia de lana, carne, productos lácteos, soja, ¿entiendes? Entonces, la apertura del mundo va a pasar con o sin nosotros. El tema es hacerlo con inteligencia, nunca concediendo en algunos aspectos. Hay 2 aspectos que a mí me preocupan mucho. Las compras públicas, porque para mí son una herramienta de promoción del desarrollo que han utilizado todos los países del mundo, y que no te anden las manos con las patentes, con el registro de innovación tecnológica. Si te atan las manos y te matan, la tecnología es el eje de la competitividad del mundo y tú te atas las manos, eres como diría algún conocido político, eres un nabo. Mejor no ser nabo. Daniel Martínez, muchísimas gracias. Ya sé. Muchísimas gracias por la disponibilidad, por la disertación y también la amabilidad al responder las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Agradecemos al acompañarnos. ingeniero Daniel Martínez su aporte en el tema expuesto y por supuesto a los moderadores Malena Castaldi y Daniel Castro por su apoyo y colaboración. Muchas gracias a todos ustedes y les deseamos una muy buena jornada.